Esta mañana al despertar sentí tu aliento en mi interior, como un regalo vino a mí oír tu voz. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dice: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Estando Jesús en casa, sentado a la mesa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Él, al oírlo, contestó: no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy Dios nuevamente nos regala una oportunidad de encontrarnos aquí, como hermanos, como amigos, en torno a la palabra de Dios. Y así, fortalecer nuestra fe y animar nuestra vida cristiana. Vamos entonces, a la luz de esta palabra y con la luz del Espíritu Santo, a descubrir lo que hoy Jesús nos quiere decir a través de este Evangelio que se nos presenta en la liturgia para este día miércoles. Y hoy, en nuestra iglesia tenemos una fiesta muy especial. Celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Pero, ¿y qué tiene que decirnos y enseñarnos este personaje a nosotros y la palabra que hoy escuchamos? Pues bien, lo primero es que la voz de Dios llama y toca a la puerta de nuestro corazón sin importar nuestra condición. Y lo hace en cualquier tiempo y lugar, y sobre todo desde nuestra propia realidad y desde nuestra propia historia. Sí, Mateo era un recaudador de impuestos, y por esta condición era muy odiado por el pueblo judío y gozaba de muy mala fama entre los judíos, por considerarlo un pecador público, ya que trabajaba por aquel imperio que los tenía oprimidos, que era el imperio romano. Pero Jesús no se fija en eso, simplemente se fija en la persona. Y ve en Mateo a la persona dedicada y cumplidora de su deber, aunque no fuera un trabajo muy agradable. No sabemos él qué sentía al estar viviendo esta experiencia de trabajar para aquellos que oprimían a su propio pueblo. Pero es allí, en esa misma realidad, donde Jesús pasa y ya. Y simplemente con una palabra, simplemente con su voz, es capaz de cambiar una vida y de transformar una historia. Solo dice: sígueme. Y Mateo, sin temor alguno, sin tener ningún reparo y sin hacer ninguna pregunta y ningún tipo de cuestionamiento, simplemente obedece a la voz y a su llamada. El día de ayer reflexionábamos y meditábamos en que nosotros, para ser verdaderamente hijos de Dios, debemos aprender a escuchar su palabra y adherirnos a su proyecto. Y hoy Mateo también nos da un gran ejemplo de eso. Y es allí, en esta historia y en esta realidad, donde Dios, en la persona de Jesús, su propio Hijo, viene a construir una historia de salvación. Y es lo que hoy Dios
quiere hacer con cada uno de nosotros. Y es lo que hoy Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Simplemente basta que escuchemos su voz que nos dice, sígueme, y que nosotros, con plena convicción y libertad, lo sigamos. Una voz puede cambiar una historia. Y es esa voz de Dios la que hoy puede transformar nuestra vida, nuestra realidad y hacer de nuestra propia historia una historia de salvación. Así, queridos hermanos, que la gran invitación que nos queda hoy con esta fiesta y con este evangelio, primero, aprender a escuchar. Segundo, que Dios llama en cualquier tiempo y lugar sin importar nuestra condición y sobre todo sin importar nuestro pecado, porque es allí donde Él quiere hacer su obra. Tercero, un llamado, una simple palabra puede transformar una vida. Así que dejemos que la voz de Dios transforme nuestra historia y que haga también de nuestra vida una gran obra de salvación. Como Mateo, respondamos con presteza a su llamado y vayamos sin temor a construir el reino de Dios, porque el llamado de Dios es capaz de sanar y liberar. Feliz y bendecido día para todos.